Muy buenos días, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a iniciar en esta mañana. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de venir a tu presencia, de estar contigo, Señor. Te bendecimos, te damos a ti gloria, te damos a ti la alabanza, Señor Jesús, porque tú lo mereces, tú eres digno de recibirla. Señor, te exaltamos, te glorificamos. Reconocemos tu gran amor, reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Al cielo y dele gloria a Él, dele alabanza, que su nombre es sobre todo nombre. Te exaltamos, Jesús, te adoramos a ti, Dios. Amén. Exaltamos tu nombre.
apasiona más que tú. Dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres la verdad de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer y eres mi deseo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Vamos, iglesia, levanta tu voz, dilo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Lo
vez más, dilo, si te tengo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo. Podemos levantar nuestras manos y decirlo por última vez al Señor fuerte, dígalo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Amén, amén. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto, un placer poder estar en este día para poder compartir el mensaje que Dios tiene para su iglesia, no solo de la iglesia Fuentes, sino de toda la iglesia, de todos aquellos que puedan estar viendo este mensaje. Pues les damos un saludo, les bendecimos y pues vamos hoy a concluir esta serie de participantes de la naturaleza divina que se ha estado predicando de Segunda de Pedro, capítulo 1. Y pues hemos estado hablando las añadiduras que tenemos que estar dándole a nuestra vida diaria como cristianos. Y vamos a, por favor, abrir nuestras Biblias en Segunda de Pedro, en segunda carta al apóstol Pedro, capítulo 1, para poder entrar al tema que el Señor quiere que hablemos en esta mañana. Dice el versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y hoy vamos a hablar precisamente de esta última añadidura, de que la iglesia tenemos que aprender a desarrollar un afecto o amor fraternal. Ahorita lo vamos a explicar, que sé qué se trata, y a ese amor fraternal tenemos que añadirle amor. Como vemos, es una vida de escalera, de escalar cada día y añadir a nuestra vida cosas que el Señor nos está pidiendo a través de la Escritura para poder nosotros ser partícipes de la naturaleza divina, esa naturaleza divina que es a través de nuestro Señor Jesucristo. El reto de nosotros como iglesia es poder desarrollar una vida en el carácter de Jesús. Ese es nuestro modelo a seguir y ser ejemplo. Pero fíjense cómo es muy importante entender esta parte. Afecto fraternal o amor fraternal, quiero hablar que es algo que es dentro de la iglesia. O sea, la conducta que tenemos nosotros como hermanos en la fe, eso es lo que primero tenemos que entender para poder pasar a lo segundo, que es añadirle amor. Pero la iglesia, nosotros como hermanos en la fe, el Señor nos manda que precisamente tengamos una conducta correcta unos a otros, que nos profesemos un amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Es la unión entre dos o más personas mediante un fuerte vínculo afectivo. ¿Qué vínculo nos une a nosotros como hermanos en la fe? ¿Qué es lo que realmente hace que tú y yo podamos caminar y profesarnos ese amor fraternal que el Señor nos está pidiendo? Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4 para poder nosotros ver cuáles son los elementos o los conceptos de vida, la cual nos une a ti y a mí como hermanos en la fe. Mira, y son los siguientes. Efesios 4, del versículo 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos elementos que encontramos aquí en Efesios 4 son los elementos fundamentales e importantes que nos llevan a ti, a mí, como hermanos en la fe, estar caminando como verdaderos hermanos y profesarnos ese amor fraternal. Podamos tener diferencias o no, pero ese amor fraternal debe ser un lazo fuertísimo, porque al final de cuentas tú y yo hemos sido comprados con una sola sangre, hemos recibido a un solo Señor, tenemos un solo Dios, tenemos una sola fe, hemos sido bautizados en un solo bautismo, tenemos una esperanza, esa esperanza que será el arrebatamiento que nos llevará al cielo, el Señor a todos y a cada uno de nosotros como sus hijos, como su pueblo, como su iglesia. Y esos son los lazos fuertes que nos une a ti y a mí, por encima de cualquier diferencia que pudiéramos tener. El amor fraternal también incluye lo siguiente: que nos profesemos un verdadero cariño, respeto, confianza mutua, buscar la unidad todos y cada uno, tener estima unos a otros, ser leales unos a otros y darnos honra unos a otros como hermanos en la fe. Esos conceptos deben estar en nuestro diario vivir, en cada una de nuestras relaciones con nuestros hermanos de fe, donde no solamente dentro de la iglesia local, donde en cualquier lugar donde tú y yo vayamos y encontremos un hermano en la fe, tenemos que tener ese amor fraternal con él. Y eso, te repito, esos conceptos nos van a llevar siempre y nos van a permitir a crecer en madurez, a crecer en unidad y a poder crecer en nuestra fe todos juntos con un solo propósito. Recordemos que como cuerpo de Cristo somos un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo y todo el cuerpo debe estar bien coordinado y con un solo propósito de poder emprender una vida diaria y hacer y servirle al Señor, y todo lo que hagamos en unidad debe ser para glorificar a nuestro Dios, de exaltar a Cristo en todo momento. Entonces, vamos por favor a ver un poco más la vida que quiere el Señor que desarrollemos como hermanos en la fe, profesándonos ese amor fraternal. Acompáñame a Romanos capítulo 12, versículo del 9 en adelante. Y ahí quiero que tengas tu lectura en Romanos capítulo 12, 9 al 17, y nos dice lo siguiente: el amor que nos profesemos tú y yo, dice, debe ser sin fingimiento. Debe ser sin fingimiento, debemos ser íntegros, verdaderos, que no solamente sea cuando estemos de frente tratar de profesarnos ese amor fraternal y después voltearnos y ya no hacerlo. No, que sea sin fingimiento, que sea verdadero. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Es importante nosotros como hermanos en la fe no estarnos comparando con la gente que no tiene nuestra fe, porque muchas veces queremos hacer mejores a los de afuera que a nuestros propios hermanos. No, al final de cuentas no somos perfectos como hermanos en la fe, pero tenemos muchas cosas en común. Tenemos ese Dios maravilloso que nos dirigimos a Él como nuestro Padre Celestial. Y entonces tú y yo tenemos que darnos honra en todo momento, o sea, respeto mutuo, darnos el mérito que te mereces unos a otros por tu labor, por tu servicio, por tu pasión a Dios, reconocerte, ¿sí? Reconocer tus logros, no tener envidia de ellos, sino por el contrario, darnos honra unos a otros, prefiriéndonos unos a otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tenemos que ser hermanos en la fe, apasionados, entregados en todo momento, sirviendo al Señor, todos juntos, unánimes, para que podamos honrar al Señor en lo que hacemos para Él. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Déjame decirte que cuando la iglesia está unida y está realmente desarrollando un amor fraternal, realmente sincero unos a otros, quiero decirte que hay poder, hay poder cuando estamos viviendo de esa manera. Cuando nos habla aquí que seamos constantes en la oración,
Fíjate que cuando la iglesia se levanta unida en un solo corazón, con un solo propósito, la iglesia unida usa a Dios para que pueda desatar su poder, desatar unas grandes bendiciones. Cuando la iglesia se pone en un papel de intercesora a favor de una nación, a favor de las enfermedades, la iglesia unida en un solo corazón puede abrir los cielos y desatar grandes bendiciones, sanidades, restauraciones. Pero necesitamos, mis hermanos, en la fe, estar unidos. Muchas veces podemos tener tiempo de oración, pero cuando hay algo en nuestros corazones unos contra otros, Dios ve nuestros corazones, mide nuestros corazones, y entonces el Espíritu Santo no se mueve conforme realmente Él quiere que se quiere mover. Recordemos en la iglesia primitiva, cuando la iglesia estaba unida y constantes en la oración, en un solo propósito, de repente dice, vino algo grandísimo, vino el poder, se desató el poder del Espíritu Santo y fueron vidas transformadas. Entonces tú y yo como iglesia, en cualquier iglesia que tú te congregues, la iglesia Fuentes, debemos buscar la unidad, estar juntos en un solo corazón, sin tener contiendas ni situaciones adversas, sino que entonces unidos constantes en la oración, podemos desatar el poder de Dios a favor de otros. Solamente quiero ponerte un ejemplo y acompáñame a Hechos capítulo 12. Para poder encontrar un ejemplo de cuando la iglesia hace oraciones constantes y unidas. Hechos capítulo 12, versículo 5, cuando Pedro estaba en la cárcel, fíjense lo que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 11, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Iglesia, cuando tú y yo nos unimos con fe, y unidos en nuestros corazones, que entendemos que es lo que nos une, es el vínculo que nos une poderosamente, es entonces cuando nosotros oramos por alguien y las cárceles pueden abrirse a favor de muchos que están presos en el pecado, están presos en alguna enfermedad, y tú y yo tenemos nosotros el antídoto y la vacuna correcta para ello, es la oración en unidad, en un solo corazón, como verdaderos hermanos en la fe, profesándonos ese amor fraternal. El versículo 13, regresemos a Romanos 12, ahora vamos al versículo 13 en adelante. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Tenemos que ser sensibles a las necesidades que tenemos muchas veces en el cuerpo de Cristo. No podemos hacernos los indiferentes, mis hermanos, cuando realmente algunos están pasando situaciones difíciles en estos tiempos de pandemia, muchas pérdidas de trabajo, hay muchos que se quedan sin un recurso económico, y entonces tú y yo tenemos que estar dispuestos a ser los instrumentos que Dios quiere para bendecir a otros y al final de cuentas que sea para la gloria de Dios. Entonces seamos una iglesia, ese amor fraternal lo tenemos que manifestar también compartiendo cuando sea posible para otros, siendo bendición para otros. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y tú y yo también ese amor fraternal lo tenemos que manifestar, que nos dé gusto cuando alguien está superándose, cuando alguien está teniendo éxitos, cuando alguien está bien, nos tenemos que gozar con él. Que no se provoque o haya en nuestros corazones una actitud de envidia porque alguien le está yendo mejor que a nosotros. Nosotros tenemos que estar con ellos, gozándonos con ellos, decirle gracias Dios por bendecir a mi hermano, porque lo estás usando, porque lo estás bendiciendo en su trabajo, en su familia, en todas las áreas de su vida. Debemos gozarnos con él, porque es nuestro hermano en la fe. La sangre de Cristo nos une a cada uno de nosotros. Llorar con los que lloran. Hoy sabemos que muchas personas, hermanos en la fe, han perdido su familia, algún familiar, y tenemos que estar agarrados de la mano con ellos, como hermanos en la fe. Ese amor fraternal nos lleva a poder estar con ellos, darle un abrazo, una palabra de aliento y ponernos a sus órdenes para estar con ellos, que ellos sientan que tienen una familia en cada uno de nosotros para fortalecerles en el nombre de Jesús.
El versículo 16, unánimes entre vosotros, unánimes, unidos, buscar la unidad en todo momento, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Nosotros tenemos que no estar pagándonos mal por mal, mis hermanos, porque ya no somos, ya antes sin Cristo posiblemente teníamos esa actitud de vengarnos, de poder, si me la hiciste, pues me la pagas, si ya no me hablas, pues no te hablo. Esas actitudes no pueden estar en nosotros como hermanos en la fe. Podemos tener diferencias, sí, pero recuerda, tenemos al Espíritu Santo para que podamos volvernos a unirnos, perdonarnos, edificarnos mutuamente, tomarnos de la mano y levantarnos para seguir en los propósitos que Dios tiene en cada uno de nosotros y como cuerpo de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, primera carta al apóstol Pedro 3 al 8, dice, finalmente, dice la palabra, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Esa es la actitud que tú y yo tenemos que estar practicando en nuestra relación con cada uno de nuestros hermanos en la fe. El amor fraternal debe de estar, cuando practicamos tú y yo el amor fraternal, es una evidencia de la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Cuando tú y yo no tenemos esa actitud y estamos nosotros en lugar de buscando el amor fraternal y entonces estamos en contiendas, en chismes, en murmuraciones, desacreditaciones, no nos honramos, somos indiferentes como hermanos en la fe, cuidado, porque si estamos desarrollando esa actitud y ya lo hacemos muy común en nuestra vida, puede ser una evidencia de que a lo mejor no hemos nacido de nuevo y como que entonces la salvación por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no la hemos tomado en serio en nuestra vida. Por eso en Hebreos 13:1 el Señor dice solamente esta frase, permanezca el amor fraternal. Hebreos 13:1 dice permanezca, o sea, que esté ahí, no es de que lo podamos tener un momento y luego no, ya debe ser intrínseco en nosotros. El amor fraternal la tenemos que profesar unos a otros, porque ya está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque es el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es el amor que debe de permanecer. No importa que muchas veces pudiéramos tener una aflicción, si tú quieres, de cualquier índole, pero esa aflicción la tenemos que hacer a un lado para que permanezca el amor fraternal entre cada uno de nosotros como hermanos en la fe, como hijos de Dios. En la primera carta al apóstol Juan, vamos a leer en primera de Juan capítulo 3, del 14 al 18, vamos a encontrar algunas características más de nosotros como creyentes debemos de tener en ese amor fraternal que nos tenemos que manifestar mutuamente. Primera de Juan 3, del 14 al 18, dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Fíjense, pasamos de muerte porque estábamos muertos en nuestros pecados, sin Cristo, etcétera. Pero dice, nosotros sabemos que hemos pasado de ese estado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es lo que yo te decía. Si tú y yo realmente no estamos buscando en amarnos fraternalmente, entonces algo está pasando en nuestra vida como cristianos. Versículo 15. Todo aquel que aborrece, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Analiza esta parte, como que pareciera, bueno, ¿y qué tiene de malo? No voy a perder mi salvación si sigo aborreciendo a mi hermano. Fíjense lo que la palabra aborrecer habla de detestar a alguien, habla de perder interés por alguien, habla de rechazar a alguien. En este caso, a nosotros como hermanos en la fe, cuando empezamos a aborrecer, a ser indiferentes, a tener poco interés por otros hermanos en la fe o rechazarlo de una u otra manera, cuidado, eso es aborrecer. Y dice la palabra que cuando tenemos esa actitud sobre algún hermano o con algún hermano, esto nos convertimos en homicidas, hermanos. Dice, y sabéis que ningún homicida, el que tiene ese tipo de actitudes, tiene vida eterna permanente en él. Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte
versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, a Cristo puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La pregunta, ¿realmente tendríamos realmente esa capacidad de amar para poner nuestra vida por nuestros hermanos? Si muchas veces por cualquier detallito ya no queremos perdonarnos ni hablarnos, tenemos que meditar que es el gran reto que tenemos que tener nosotros como hermanos en la fe, de poder realmente ir más allá en nuestras relaciones unos a otros como hermanos. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si Dios te ha bendecido, mi hermano, si tú eres un hombre bendecido, es una familia bendecida, y si tienes la posibilidad de bendecir a otros, pero has cerrado tu corazón y no has entendido que esa bendición no solamente es para ti, sino que es para que la compartas primeramente con tus hermanos en necesidad, entonces quiere decir que el amor de Dios no está en tu vida ni en mi vida. Tú y yo tenemos que entender que la bendición que Dios nos da es para poder nosotros también bendecir a otros en nuestras posibilidades, pero siempre tener la disposición de hacerlo. 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Que no sea solamente pura palabrería, sino que se haga realidad. Siempre tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, ponme hoy a una persona, a un hermano en la fe para bendecirlo. Siempre dentro de tus oraciones y mis oraciones tenemos que incluir esa parte de decirle, Señor, por favor, si yo soy un instrumento en tus manos, ponme a alguien, a una familia para que pueda yo bendecirlo, pero no para glorificarme, sino para que tú seas exaltado y glorificado, Padre. Debería ser esa nuestra intención de vida, mis hermanos, aquellos que han tenido y han sido bendecidos económicamente por el Señor. Y entonces, fíjate cómo son algunos aspectos de vida dentro de la iglesia, como hermanos en la fe, dentro del cuerpo, que el Señor nos pide que vivamos tú y yo. Pero si nosotros no hemos entendido la forma de amarnos fraternalmente unos a otros, como ahorita vimos algunos versículos de la palabra de Dios, entonces, ¿cómo podríamos estar dispuestos o entender la añadidura que Dios quiere que al amor fraternal le agreguemos amor? Sería imposible porque si no entendemos esta parte que dice, Señor, primero quiero que añadas a ese amor fraternal, esa comunión, esa relación que debes de tener dentro del cuerpo de Cristo con tus hermanos en la fe. Si no la entiendes, pues muy difícil ese amor que nos lleva a agregarle a ese amor fraternal, es el amor que debemos tenerle a la gente, es el amor de Dios. Y entenderlo aquí terrenalmente es el amor que Dios quiere que profesemos ante la gente que no tiene nuestra misma fe. Imagínate si nosotros entre hermanos en la fe no practicamos el amor fraternal, ¿cómo vamos a nosotros amar o a bendecir a aquellos que no tienen nuestra fe? Entonces, si aquí adentro no desarrollamos ese amor fraternal, esa comunión, entonces nosotros tenemos que meditar, mis hermanos. Es por ello que muchas veces no tenemos el interés de poder ver hacia la gente que profesa otras religiones, que profesa, está en una secta, que quizás está o es incrédulo, no cree en Dios, pero ahí aún por encima de todo ellos quiero decirte que Dios les ama y tú y yo tenemos que amarles. Pero aquí tenemos que medir ese nivel de amor que tenemos tú y yo, porque entonces no tendríamos la capacidad de amar a aquellos que no tienen nuestra propia fe. Si entre hermanos en la fe, y ya hablamos de todos los elementos que nos unen, y si por encima de ello no lo hacemos, estaremos en una condición de que la gente allá afuera necesita conocer el verdadero amor. No el amor que se profesan ellos allá afuera, ese amor condicional que profesan constantemente entre parejas, entre familia, entre amigos. Es un amor condicionado, que no perdura, que cuando ya no se cumplen las expectativas se dejan de amar. Tú y yo tenemos el privilegio de poder tener dentro de nosotros el amor que viene del corazón de Dios.
Somos bendecidos porque dice Romanos 5:5 que el amor de Dios fue derramado a tu vida y a mi vida por medio del Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos, de amar a la gente que no tiene nada en común con nosotros, pero por encima de todo ello, nosotros tenemos que buscar amarles, y la mejor manera de amarles es demostrarles quiénes somos tú y yo como hijo de Dios. Entonces tenemos que añadir ese amor ágape, al amor fraternal, ese amor ágape, y dice, déjame leerte esto que escribía: el amor es la vacuna, fíjate, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas, y si nosotros lo profesáramos y lo practicáramos con la gente de afuera, será la vacuna letal contra el pecado, contra el crimen, contra el abuso, contra la injusticia, contra la depravación, contra la inmoralidad, contra la corrupción, contra la falta de perdón, contra la arrogancia y contra la altivez. Contra todo ello, si tú y yo practicáramos el amor de Dios con todas las gentes que nos rodean, que no tienen nuestra fe, sería una vacuna letal. Y te aseguro que mucha gente se interesaría por conocer al Dios que tú y yo amamos y creemos. Hay una situación que muchas veces, iglesia, mis hermanos en la fe, tenemos que entender esto, mira, que la cualidad superior de la vida es el amor y no los dones que muchas veces el Señor nos ha dado, no los ministerios que el Señor nos ha dado. Muchas veces dentro del cuerpo de Cristo se ama más a los dones, se ama más el ministerio que a la gente. Y nos preocupamos más por mantener, por querer mostrar los dones que Dios nos ha dado, por querer desarrollar los ministerios que nos ha dado, sin considerar a las personas, que es lo más importante. Entonces, el camino más excelente que como iglesia tú y yo tenemos que vivir y practicar todos los días es servir y tener y dar el amor que Dios ha depositado en tu corazón y en mi corazón, y no necesariamente los dones. En 1 Corintios capítulo 13 nos habla de la preeminencia del amor y nos habla, dice, déjame, de todos la forma o los conceptos del amor que nos habla en 1 Corintios 13, hay 4 que quiero comentarte solamente. Uno de ellos dice que el amor no tiene envidia. ¿Qué es esto del amor no tiene envidia? El amor que tenemos que profesar realmente, si tenemos el amor de Dios, es que este amor no es celoso, no guarda rencores contra otros por lo que ellos tengan o sean. Entonces el amor, cuando tenemos el amor de Dios, no minimiza las habilidades de otros, sino por el contrario, sino que bendecimos sus vidas por ser excelentes en lo que hacen para Dios. El amor no es jactancioso. No, esto quiere decir que no hace alarde ni presume lo que es o tiene. No, este amor no busca, dice el amor no debe ser jactancioso porque no busca reconocimiento. No acepta que lo alaben, no acepta que le echen flores. Por el contrario, reconoce y da honra a otros. Y yo quiero aprovechar en este momento, dándole honra y bendiciendo a todos los servidores, no solo de esta iglesia, sino de todas las iglesias que están siempre ahí sirviendo, haciendo el aseo, atrás, logrando que salgan todo esto en cabina, en levantar, en lavar los baños, en seguridad, sirviendo en otras áreas que no son vistas. A todos que Dios los bendiga, porque por ellos se llevan a cabo las cosas. Ellos son los que realmente provocan y hacen que todo funcione, que Dios los bendiga, que sigamos sirviéndole a Dios, porque sirviendo a Dios dice siempre vendrá una bendición de parte de Dios, nada es en vano sirviendo a Dios. Entonces, también dice que el amor no se envanece. El amor que debemos profesar no debe ser orgulloso, ni arrogante, ni presuntuoso. No debemos de pensar ni actuar como si fuéramos mejor que otros, si no nos estuvieran profesando el verdadero amor que ha derramado Dios a nuestros corazones. El amor no hace nada indebido. O sea, el amor el amor, cuando nos habla aquí de que no hace nada indebido, es que no debemos ser groseros con las personas. No debemos ser
groseros con las personas, no debemos ser descortés con las personas, por el contrario, tratar a todos con respeto. Esa es la cualidad y eso es lo que necesitamos practicar y vivir, mis hermanos, para que la gente pueda ver que realmente tú y yo no solamente cambiamos de una religión a otra, sino que realmente estamos viviendo una realidad en una comunión con un verdadero Dios, un verdadero que es verdad, un Dios que creó los cielos y la tierra, que pueda ver la gente a través de ti, de mí, lo que carecen allá sin Cristo. Y ese es el trabajo de la iglesia, de practicar ese amor dentro de la iglesia, entre hermanos en la fe, pero también añadirle ese amor que Dios ha derramado para los de afuera, Fíjense lo que dice Mateo 5. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Mateo 5 del 43 en adelante. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que nos da la esencia de hijos? ¿Qué es lo que realmente nos refleja que tú y yo somos hijos de Dios? Dice el versículo 45, para que sean hijos de vuestro Padre, hacer lo anterior, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Ahí es el gran reto, mis hermanos, que muchas veces nosotros a veces cuando somos ofendidos, a lo mejor por los vecinos, por algún amigo que no tiene nuestra fe, se burlan o a lo mejor tienen ataque contra nosotros, nosotros muchas veces nos molestamos y dejamos de hablarles y ya decimos no merece recibir el evangelio. Claro que sí, aquí el reto es eso, mis hermanos, de desarrollar el carácter de Cristo, que Él perdonó a los que lo ofendieron. Jesús perdonó a los que lo ultrajaron, lo aborrecieron. Él no dejó de amarlos por ningún motivo, por el contrario, les demostró el amor que les tenía también al momento que Él llegó a la cruz para morir también por ellos. Entonces, tú y yo ahora somos el cuerpo de Cristo y tú y yo tenemos también nosotros que saber amar a los enemigos, perdonar a los que nos ofenden. Tenemos que tener esa capacidad, dice, para que seamos hijos de vuestro Padre. De esa manera conocerán que tú y yo tenemos algo especial. Entonces, versículo 46, porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47, y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Entonces tú y yo tenemos que ser amables, gentiles con la gente que no tiene nuestra misma fe. No estar contradiciéndonos con ellos ni atacándolos. Tú y yo tenemos que buscar la sabiduría de Dios para tener buenas relaciones con los vecinos incrédulos, con las familias incrédulas, para que por medio muchas veces de nuestra actitud y de mostrar el amor de Dios es la mejor manera que podemos predicar el evangelio y puedan ellos interesarse por lo que tú y yo tenemos, que es a Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Una de la evidencia de que tú y yo estamos nosotros practicando el amor fraternal dentro de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, pero también el amor de Dios hacia los que no tienen nuestra fe, es que podamos tú y yo, la evidencia más clara es el que la gente pueda ver el fruto de nuestra vida cristiana. ¿Y sabes cuál es el fruto y la evidencia? Es el fruto del Espíritu Santo que nos habla Gálatas 5, 22 y 23. Y dice lo siguiente en la versión lenguaje actual. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Fíjate, a lo mejor tú y yo no deseamos hacerlo, pero acuérdate, mis hermanos, tú y yo tenemos al Espíritu Santo y Él es el que provoca el querer y el hacer en ti y en mí. ¿Para qué? Para amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, dice el lenguaje actual. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios. Versículo 23, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Contra todo esto dice, no hay ley que esté en contra de todo esto.
Entonces es el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que pedir la asistencia del Espíritu Santo para poder desarrollar ese carácter, esa vida que Dios quiere que tengamos tú y yo ante toda la gente que nos rodea, y poder nosotros, es cuando dependemos totalmente del Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos controlar por el Espíritu Santo, y cuando un cristiano empieza a tener actitudes de carnalidad en contra de sus hermanos, es que cuidado. Creo que por ahí hay un problema con el Espíritu Santo, que quizá lo estemos contristando y lo estemos apagando en nuestros corazones. Quiero ir concluyendo. Recordar que el amor de Dios es tan grande y tenemos que enseñarlo a la gente que nos rodea, mis hermanos. Cuando tú y yo nos acordamos de esta cita bíblica y que es parte de nuestra vida diaria, cuando vamos a Juan capítulo 3, 16, un versículo que ya conocemos todos y cada uno de nosotros, que de tal manera, Dios, el creador de los cielos y la tierra, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que ponga su fe en lo que Jesucristo, su Hijo, hizo en la cruz, no se pierda. Por el contrario, al poner la fe y creer en su Hijo, muchos puedan tener la salvación y el perdón de sus pecados. Y tú y yo, es el mensaje que tenemos que estar dando todos los días de nuestra vida, mientras Dios nos dé la oportunidad de estar aquí en esta tierra. No solamente en los tiempos, en este tiempo que estamos de fin de año, sino que en todo momento tenemos que recordar en nuestro corazón y poder enseñar a la gente que hay un Dios que ama a la humanidad, no su práctica de pecado, pero les ama porque son su creación. Y a ti, a mí como iglesia que nos redimió y tú y yo creímos en el sacrificio de Jesús y le entregamos nuestra vida a Él y declaramos que Él es el Señor de nuestra vida y que no hay otro Dios más que Él en nuestra vida, al cual amamos, honramos y adoramos. Tú y yo tenemos que hacer valer eso ante la sociedad, ante la gente que está en tinieblas. Jesús, veamos por favor a Juan capítulo 1, para ir viendo esta palabra maravillosa. Y dice, en el principio era el verbo, Juan capítulo 1 en adelante, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos al versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran en él. Versículo 8. No era la luz sino para que diese testimonio de la luz. Hablaba de Juan, no era la luz, el que era la luz es Cristo. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces en el Juan capítulo 8 versículo 12, Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y sabes que nuestra nación y de todo el mundo, todos aquellos que se han negado a reconocer a Cristo como la luz, Cristo es la luz que necesitan todo ser humano. Cristo es la luz que necesita todo hogar, para que alumbre en medio de las tinieblas, en medio de la ignorancia. La gente necesita conocer esa luz que se llama Jesucristo. Jesús mismo, Él dijo lo siguiente, que Él era la luz del mundo. Y dice, y el que sigue esa luz, el que sigue a Cristo, no andará jamás en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque solamente la luz de Cristo puede disipar y destruir las tinieblas en las cuales viven muchas personas. Pero ahora, ¿quién es el encargado? ¿Quiénes son los encargados de poder transmitir esa luz a las personas, a la gente que nos rodea? Somos tú y yo como iglesia. Pero para ello, para que esa luz alumbre poderosamente
y disipe también las tinieblas en la cual viven muchas de nuestras familias y personas que nos rodean, tú y yo tenemos que profesar y practicar ese amor ágape que el Señor derramó a nuestros corazones, ese amor que lo tenemos que hacer válido entre nosotros como cuerpo de Cristo, entre hermanos en la fe, y para con los otros de allá afuera. Ahí está el poder de transmitir la verdadera luz, mis hermanos. Y entonces dice Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante: vosotros, o sea, ahora la iglesia, dice, son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tú y yo como iglesia, como la luz de Cristo ahora, en la cual nos dice el Señor que somos tú y yo, no podemos esconder nuestra fe, no podemos esconder la verdad ante nadie, mis hermanos. Tenemos que ser esa luz, esa verdad. Versículo 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No podemos poner argumentos. Tú y yo tenemos el llamado más importante de parte de Dios, de no dejar de ser luz ante toda la gente que nos rodea. No busquemos argumentos, no pongamos argumentos ni excusas para no hacerlo, mis hermanos, porque no las tenemos. Y tenemos que alumbrar a lo de la casa, o sea, a nuestras familias, y ser luz unos a otros, para que esa luz juntos en unidad como hermanos en la fe realmente sea una luz poderosa hacia todos los lugares, hacia los vecinos, hacia las familias, hacia las personas que no tienen la luz que yo tenemos, y se llama Cristo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que alumbrar, mis hermanos. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que todo lo que hagamos, acuérdate que la salvación no es por obras, pero sí la salvación la tenemos que manifestar con la forma de cómo vivimos. Y dice, para que vean cómo vivimos. La gente tiene que ver y poner sus ojos en la iglesia de Cristo, en ti y en mí, y que vean que realmente sí se puede cambiar. Que la gente pueda ver que sí hay un verdadero Dios, que el sacrificio de Cristo, su muerte, su sepultura y resurrección, tiene poder para transformar los corazones, puede edificar, puede quitar los pecados del mundo, que la sangre que Él derramó es la única que puede quitar los pecados de todo ser humano. Pero para eso ellos tienen que ver algo diferente. No quieren ver ya, mucha gente ya no quiere ver tantas religiones. Ellos quieren ver algo real, algo que tenga vida. Y ese algo que tiene vida la tenemos que manifestar tú y yo en nuestra comunión, en nuestra relación con la gente que nos rodea. Que ellos puedan mirar a la iglesia de Cristo, a cada hombre, cada mujer joven, que puedan ver, wow, esas personas realmente sí tienen a Dios, sí tienen a Cristo. Yo quiero de lo que ellos tienen. Tú y yo tenemos que causarles el interés en sus corazones con nuestra forma de vivir, de ser, de hablar. Y para ello es por eso que observan lo que hacemos dentro de las iglesias locales, y cuando ven realmente una iglesia apasionada y que se aman realmente unos a otros, wow, eso les impacta sus corazones. Y mira, por eso el amor de Dios es tan grande, y la gente tiene que conocer lo siguiente. Romanos 5, 6 dice lo siguiente, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos, Cristo murió por los pecadores. Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y murió también por los que siguen pecando. También para ellos hay una oportunidad. Pero esa oportunidad tú y yo se las tenemos que hacer valer con nuestra forma de vivir. Yo quiero concluir con esto, mis hermanos. Si me acompañas a Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y que realmente podamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, y que esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas se manifieste en nuestra comunión unos a otros y con los de afuera. Y entonces recordemos que cuando el Espíritu Santo se manifestó ahí en el Pentecostés,
En el Hechos capítulo 2:4 dice lo siguiente: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y eso qué provocó? Miren, la vida de la primera iglesia es el ejemplo en el cual tú y yo tenemos que tomar para nuestro día de vivir. Y ahí mismo en el capítulo 2, versículo 42, dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y tenemos que ser una iglesia que esté perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tú y yo como iglesia hemos creído en Jesús y tenemos que estar en comunión en todas las cosas, mis hermanos. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, sensibles a las necesidades como iglesia. 46, y perseverando unánimes, perseverar como iglesia por encima de toda situación difícil por la cual el mundo esté pasando. La iglesia debe de estar firme, unánime, constante, fuerte, orando, clamando al único Dios que puede cambiar todas las situaciones y que tiene el poder y el control de todas las cosas. Perseverando unánimes cada día en el templo, no dejar de congregarnos, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había humildad en cada uno en esa iglesia, la cual tú y yo tenemos que imitar. Y versículo 47, haciendo todo esto, mis hermanos, como hermanos en la fe, en ese amor fraternal, alabando a Dios, dice el versículo 47, adorando a Dios todos, cada uno. ¿Qué obtuvieron la iglesia primitiva en ese tiempo y la que tenemos que buscar tú y yo en este tiempo? Teniendo favor para con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sabes? La gente, cuando llegue a un lugar y encuentre ese amor fraternal que se están profesando, va a impactar sus corazones y el Señor va a añadir a cada iglesia a los que han de ser salvos. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo con todo mi corazón y te deseamos un mejor año a ti de parte de mi familia, de la iglesia, de nuestro pastor. Que Dios te bendiga fuertemente y estamos seguros que viene un año maravilloso y que tú y yo podamos amarnos con ese amor fraternal que Dios desea que lo hagamos. Buenas tardes y que Dios te bendiga.